Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 8 del libro de Esdras y lo último que estuvimos considerando es el versículo 28 y 29. Dijimos que los líderes debieran delegar el asunto del manejo del dinero en las congregaciones a personas idóneas, personas fieles, y estuvimos hablando que fueran personas muy confiables, que tuvieran manos de teflón o con teflón, amén, para que no se les peguen las cosas, ¿verdad? Delegar entonces las finanzas libera al pastor de un trabajo que realmente no le corresponde y que finalmente puede llegar a ser, dijimos, un tropiezo para él. Como seguramente todos conocemos personas, ¿verdad?, que se han desviado precisamente por esta situación. En el gran despertar que viene va a haber abundancia económica y la verdad es que se necesitan personas maduras para poder administrar correctamente las cosas santas, los bienes del Señor. En el versículo 31 vemos que Dios guardó de la mano del enemigo y del acechador durante esas 900 millas de camino, durante esos 4 meses de travesía al pueblo. Ahora, me he estado aguantando, hermanos, algo importantísimo a mi gusto. El verso 31 dice de la siguiente manera: y partimos del río Ava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Repito eso: y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Bueno, yo creo que ya saben ustedes por dónde voy, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta a estas alturas que una y otra vez se repite en este libro de Esdras la mano de nuestro Dios, la mano de nuestro Dios, la mano de nuestro Dios. Revisemos un poquito las escrituras y nos vamos a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Miremos, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 6 al 9, ahí el 6 y el 9 más bien, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente, etcétera, etcétera, y dice que le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. El verso 9, bueno, dice: porque el día primero, etcétera, etcétera, dice: y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Muy bien, pero si seguimos viendo el capítulo 7 y verso 28, dice: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, etcétera, etcétera, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales. Muy bien, verso 18 del capítulo 8 ahora de Esdras, dice: y nos trajeron según que la
la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, etcétera. Pero no se termina ahí. Miremos lo que dice el capítulo 8 y verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa, gente de a caballo, etcétera. Y dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. En el verso 31 dice, y partimos del río Aba, lo que estamos viendo ahorita, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Así que, mis amados, si la mano de Dios no hace la obra, no lograremos absolutamente nada. Si alcanzamos algo, es solo por su gracia. Es porque su mano ha estado con nosotros. La gloria, hermanos, es exclusivamente para Dios. En el verso 32 dice que llegaron a Jerusalén y reposaron ahí 3 días. Y esto es muy interesante. Yo admiro la serenidad de estos varones de Dios. Miren, cuando llegan, se ponen a reposar 3 días. 3 días. La salida estaba, fíjese bien, la salida del cautiverio estaba planeada para el 1 del mes, según estuvimos viendo en el capítulo 7 y versículo 9. Y según acabamos de ver en el verso anterior, 31, Esdras lo atrasó 12 días, hasta que todo estuvo en orden. Y ahora que llegaron, hermanos, Esdras no se precipita y reposaron en Jerusalén 3 días antes de cualquier otra cosa. O sea, se atrasa la salida 12 días porque había muchas cosas que arreglar, y ahora que llegan todavía reposan otros 3 días. O sea, no era alguien precipitado, sino era alguien sereno, muy sereno. En los versos 33 y 34 vemos que el 4.º día se entregaron las cuentas de todas las riquezas que llevaron. Los encargados de las finanzas, hermanos, siempre deben entregar cuentas cabales. No vamos a detenernos en eso. El verso 35 vemos que después de entregar cuentas, ofrecieron holocaustos a Dios. Si tenemos manos santas, hermanos, manos de teflón, entonces podemos levantarlas en adoración a Dios, como dice 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuentas cabales, manos santas, limpias, no se nos ha pegado nada, ok, no hemos robado, ok, entonces levantemos las manos delante de nuestro Dios en adoración. Amén. Y por último, en el versículo 36, vemos que se les entrega a los oficiales y gobernadores de la región también los decretos que el rey Artajerjes les envió. Ahí, como vimos anteriormente, se les ordenaba apoyar a los repatriados y todo lo concerniente también al templo de Dios, que los apoyaran en todo lo concerniente al templo de Dios. Mis amados, las cosas realmente van a cambiar muy pronto para el pueblo de Dios. Muy pronto las cosas van a cambiar totalmente. La mano de Dios estará sobre nosotros como nunca antes lo ha estado. Así, de la misma manera como lo estuvo con ellos. Y se va a cumplir también en nosotros, hermanos, como en ellos, este precioso salmo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se henchirán de risa y nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las gentes,
Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, me dan ganas de cantarlo, pero sigamos adelante, todavía no hemos arrancado motores. Muy bien, capítulo 9, una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. La cosa en el capítulo 8 terminó de una manera maravillosa, llegaron al lugar y todo, pero mire lo que pasa acá. En este capítulo 9 vemos una situación realmente, hermanos, lamentable, lamentable. Cuando parecía, hermanos, que todo iba viento en popa, le informan a Esdras algo realmente triste, muy triste. Esto sucedió después de unos 4 meses y medio de haber llegado de esta expedición, de esta segunda expedición. O sea, tenían ya unos 4 meses y medio de estar ahí. Recordemos que ellos llegaron en el 5º mes, según estuvimos viendo, y esta queja la recibió Esdras en el 9º mes. Miremos la queja. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Qué horrible eso, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. Los que habían cometido este pecado definitivamente no eran los de esta segunda expedición que acababan de llegar. Creo que no tuvieron tiempo para esto, aunque no sabemos, ¿verdad? Lo más probable es que eran los descendientes de aquellos que habían regresado en el primer retorno con Zorobabel 70 años antes. Pero lo más lamentable de esta situación, hermanos, es que muchos sacerdotes y levitas habían caído en esa situación también. De hecho, dice que ellos fueron los primeros en cometer este pecado. O sea, ellos fueron los que dieron en realidad el mal ejemplo, según vemos ahí en el verso 2, en la última parte. Qué horrible esto, hermanos. Esta situación, no vamos a llegar hasta ese punto, pero esta situación la vemos repetirse también en los días de Nehemías al final. Pero, hermanos, esto es algo que debemos nosotros leerlo y aprender de ello para no cometer esos errores, porque todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Recordémonos que estos acontecimientos, hermanos, son proféticos para nuestros días, y sin duda el tema de matrimonios ilícitos, hermanos, es el principal problema en que la iglesia está incurriendo hoy. Y por supuesto, los principales responsables, al igual que lo fue en aquel entonces, son los mismos líderes. Muchos de ellos, la verdad, no están solventes en sus propios matrimonios ellos mismos. Por eso han bajado los estándares en la doctrina del matrimonio en sus iglesias, porque ellos mismos no están solventes. Así que casan creyentes con no creyentes con toda facilidad, o casan personas también que vienen de un divorcio, digamos. Esto es muy común, lamentablemente, hoy en muchas partes, en muchas iglesias
y es un cáncer, hermanos, que está haciendo mucho daño. Esto que aquí está escrito en Esdras es profético para nuestros días, por eso estamos viendo que eso se repite, pero nosotros estamos estudiando eso precisamente para no cometer esos mismos errores. Amén. Cuando los líderes bajan los estándares, sobre todo en el tema del matrimonio, hermanos, el pueblo sencillamente hace lo mismo. Y aunque muchas veces eso no es el caso, o ese no es el caso necesariamente de los líderes o del pastor, si él se presta, aunque no sea su caso, si él se presta a casar, por ejemplo, parejas mixtas, un creyente con un no creyente, o permite que sus miembros se divorcien y se vuelvan a casar, hermanos, el peligro para ese líder es que tarde o temprano él mismo o sus hijos pueden ser tocados en esa área. ¿Por qué? Porque está abriendo las puertas en esa situación. El pastor Bailey dice que en estos últimos días habrá algunas doctrinas que van a separar a la iglesia en dos, digámoslo así. Y la verdad es que ya lo estamos viendo. Nos hemos dado cuenta que las doctrinas, por ejemplo, en el tema de la música, en el tema de la salvación, en el tema de la escatología y sobre todo en el tema del matrimonio, están separando a la iglesia, a la verdadera iglesia de la iglesia tibia o falsa. ¿Sabe? Malaquías profetizó en esa época de restauración y él precisamente abordó esta situación, estos problemas matrimoniales. Malaquías los abordó en sus profecías. Dice Malaquías capítulo 2 y versículo 11 y 12, refiriéndose acá específicamente al tema de los matrimonios mixtos, de la siguiente manera. Dice: Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y mire lo que dice: y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Y mire lo que dice el verso 12, qué duro: ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Qué versículos estos, ¿verdad, hermanos? Eso lo aborda Malaquías en el tema de los matrimonios mixtos. ¿Y qué nos dice Malaquías con respecto al tema del divorcio y el nuevo casamiento? Mire lo que dice, porque esos son los problemas. Esta época fue cuando él profetizó los días de la restauración, precisamente cuando esto estaba sucediendo. O sea que ellos tenían la dirección de Dios, pero no hicieron caso. Y esto apunta para nuestros días, es profético para nosotros. Mire lo que dice el verso 13. Y esto habéis dicho de nuevo: cubrís el altar de Jehová con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque yo no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de vuestra mano. Y decís: ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Sabe que cuando una persona se casa, el testigo principal es Dios? El testigo principal es Dios. Por eso es que los matrimonios son pactos que no se pueden romper, no son contratos. A la cual dice: has traicionado. Dice: has sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y sigue diciendo: ¿acaso el único hizo
no hizo el cuerpo y el espíritu de ella, y que es lo que demanda el único, una descendencia consagrada a Dios. Guardad pues vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. Verso 16, mire lo que dice, que dura esta palabra: porque yo aborrezco, Dios está hablando, el divorcio, ha dicho Jehová, Dios de Israel, y al que cubre su manto de violencia. Jehová de los ejércitos ha dicho: guardad pues vuestro espíritu y no cometáis traición. Así lo dice la Reina Valera actualizada. Por supuesto, hermanos, si alguien viene del mundo ya con ese problema, ya viene divorciado y vuelto a casar, de ninguna manera se le puede negar la salvación y que se entregue al Señor, pues, y se una a la iglesia. Si realmente se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo, por supuesto, es bienvenido, es bienvenida. Eso sí, tiene ciertas limitantes. Aunque puede servir al Señor en muchas áreas, tiene las limitantes ministeriales que nos presenta Primera de Timoteo capítulo 3 y también Tito capítulo 1. Ahí se habla de que aquellos que apetecen o desean ser ministros, obispos, dice allí, o sea, un ministerio primario, entonces dice, es necesario que, y empieza aquella gran lista y dice, maridos de una única mujer, de una sola mujer. Se puede servir al Señor en muchas otras áreas, pero no en un rango de esa altura. Amén. Muy bien, el capítulo, siempre, el verso 3 ahora del capítulo 9 de Esdras dice lo siguiente. Miremos cuál fue la reacción acá de Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían, otras versiones dice tiemblan o se estremecen ante las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Aquí vemos, hermanos, que bueno, Esdras toma una reacción de mucha angustia, rasga sus vestidos, arranca el pelo de su cabeza, de su barba, se sienta angustiado en extremo, pero algo pasa. Se empiezan a unir con él todos aquellos que también temían a Dios, que se estremecían ante Dios, que temblaban ante la palabra de Dios y se identificaron con Esdras en esta situación. Así que debemos pedirle nosotros también al Señor que nos visite ese espíritu del temor de Dios ante las transgresiones de su iglesia, y que, hermanos, el celo santo opere también en nosotros como operó en Esdras y también operó en toda esta gente que le apoyó en esta situación. Dice el capítulo 66 de Isaías y versículo 2, que Él mira a aquellos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Fíjese que a Esdras se juntaron todos los que temían, los que temblaban ante la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Ahora, en el versículo 5 vamos a encontrar algo interesante. De versículo 5 en adelante tenemos una de las oraciones más hermosas y conmovedoras, hermanos, de la Biblia, que todos realmente los pastores y líderes debiéramos imitar cuando nos encontramos en situaciones angustiosas como esas, pecados terribles en miembros de la congregación, digámoslo así. Dice el verso 6, o en el verso 6 vemos
a Esdras, al igual que lo hicieron otros grandes hombres de la Biblia como Moisés, como Samuel, como Daniel, poniéndose, hermanos, a la brecha por el pueblo y también confesando los pecados y sobre todo abandonándose en las manos misericordiosas de Dios. Creo que todos los pastores tenemos acá un buen patrón que hacer para actuar, qué hacer en situaciones tan dramáticas como la que estaba viviendo Esdras acá. En el verso 7 vemos que Esdras continúa su oración reconociendo que ellos desde los días de sus padres han venido ofendiendo sistemáticamente a Dios y que ha sido por eso que han sufrido cautiverio, han sufrido robo, han sufrido vergüenza, como les estaba sucediendo ahora. En otras palabras, Esdras en su oración está diciendo, por esos pecados es que nosotros hemos estado en cautiverio y realmente no lo merecemos porque lo seguimos haciendo ahora, es lo que está diciendo Esdras en el versículo 7. En los versos 8 y 9 vemos que Esdras reconoce la misericordia de Dios al darles a ellos un respiro, un poco de vida en medio del cautiverio, usando a los reyes de Persia para levantar nuevamente la casa de Dios y darles la protección y la asistencia que les estaba dando el gobierno. En realidad, ese poco de vida que estaban recibiendo en su cautiverio, hermanos, era respuesta a la súplica de otro profeta que profetizó en los días de Manasés y Amón, estos reyes perversos, el profeta Habacuc. Mire cómo oró Habacuc viendo lo que iba a suceder. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Habacuc, quien años antes vio, en visión, pudo ver lo que iba a suceder, hace esa oración clamando de antemano para que Dios interviniera. De los versos 10 al 14, Esdras le dice a Dios que realmente no tienen excusa, que ellos ya estaban advertidos por los profetas de no contaminarse con las inmundicias de las naciones y de no emparentar con ellos. O sea, Esdras está reconociendo eso. Y a pesar que Dios no los había castigado conforme a sus iniquidades y les había dado, una nueva oportunidad, sobre todo a este remanente de repatriados. Pero Esdras dice que a pesar de esa nueva oportunidad que el Señor les estaba dando, ellos habían fallado nuevamente, así que de alguna manera Esdras se rinde en su oración y deja que Dios tome la decisión final del destino de ellos. Y aunque en esta oración ya no tiene el valor Esdras de pedir misericordia, seguramente en su corazón estaba esperando la misericordia de Dios hacia ellos. Mire lo que dice el versículo 15. Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Así que Esdras ya se sentía tan avergonzado que ni siquiera clamó por misericordia. Él dijo que en el tiempo pasado Dios había actuado con misericordia, pero aquí ya de último dice, Señor, tú eres justo, has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. En otras palabras, haz con nosotros lo que tú quieras. Porque lo que merecemos definitivamente es
ya nada, ¿verdad? Mis amados, debemos entender que cuando Dios nos saca del pecado, Él desea que nosotros ya no le fallemos más, ya no le fallemos más. Cristo le dijo a aquel hombre del estanque de Betesda, que tenía 38 años, hermanos, de estar enfermo. Cuando lo sanó, Él le dijo lo siguiente: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y esto es muy revelador, porque parece ser que la enfermedad entonces puede el pecado puede dar como resultado enfermedad, como aquí estamos viendo. Pero dice, no peques más, ¿ok? Y a la mujer adúltera, después de librarla de ser apedreada, le dice el Señor: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dice? Y no peques más. Cuando el Señor nos saca de una situación terrible, hermanos, su deseo es que nosotros no continuemos pecando, pero eso no era lo que estaba sucediendo con Israel. Ellos una y otra vez estaban reincidiendo en lo mismo. Mis amados, que no nos pase lo que dice Proverbios capítulo 26 y verso 11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Muy bien, vamos al capítulo 10, estamos corriendo un poco. En el versículo 1 vemos que mientras Esdras, hermanos, oraba en el capítulo 1 y hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Eso es algo muy lindo. El quebrantamiento de Esdras provocó convicción de pecado también en el pueblo de Dios. Y como dijimos hace un rato, las ovejas de alguna manera siguen el ejemplo de sus líderes. Y qué bueno cuando hay personas que responden cuando ven que sus líderes están teniendo actitudes de humillación como estas. En el verso 2 es realmente maravilloso. Fíjese que se levanta un hombre llamado Secanías, y la verdad es que este hombre fue enviado por Dios. Oportunamente da la palabra de sabiduría necesaria para una situación tan complicada como la que estaba viviendo Esdras y el pueblo en ese momento. Mis hermanos, los líderes necesitamos realmente a hombres como estos, con la palabra precisa para situaciones complicadas. Así como Moisés tuvo a un Hur, a un Aarón, que le levantaron las manos cuando él ya estaba grande y cansado. Así como David también tuvo a un Natán y a un Sadoc, Esdras acá tuvo a un hombre llamado Secanías. En mi caso, Dios en su amor y en su misericordia también me ha rodeado de hombres preciosos que me han levantado las manos y me han ayudado a guiar las congregaciones. Realmente en las 4 congregaciones que el Señor me ha permitido pastorear, he tenido hombres maravillosos que han estado a la par mía de una manera preciosa. Y eso es una bendición. Qué bueno que siempre Dios levanta hombres fieles a la par nuestra. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice el versículo 2 de lo que les estoy hablando. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Mire lo que dice este hombre sabio, oportuna su palabra. Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, que dice, aún hay esperanza para Israel. Mas a pesar de eso, aún hay esperanza
para Israel. Mis amados, aleluya, gloria al Señor. Aún hay esperanza para los reincidentes, pues. Aún hay esperanza para los que reinciden. Eso sí, aunque lo que dijo Secanías trae esperanza para todos los reincidentes, es importante que entendamos que la clave está en tener un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Como sabemos, el arrepentimiento, hermanos, cubre por lo menos 3 pasos. El arrepentimiento cubre por lo menos 3 pasos. En primera instancia, convicción de pecado. Convicción de pecado. Esto es dolor, carga, vergüenza por lo que hicieron. ¿Entiende? Dolor, carga, vergüenza por lo que hicieron. Eso es tener convicción de pecado. Yo no creo en aquellos que dicen, mire hermano, fíjese que pequé, jiji, va a reírse, va. Aquí vengo a reconciliarme, ¿entiende? Bueno, aquí vemos que eso ya lo habían demostrado ellos, todos llorando, clamando, Esdras arrancándose las barbas, etcétera. ¿Ok? Pero en segunda instancia, confesión. El arrepentimiento también cubre ese elemento, la confesión. La confesión. Bueno, esto también lo acabamos de ver, que ya lo hicieron a través de Esdras, y el mismo Secanías confiesa también, quien a propósito, Secanías, aunque se identifica como que hubiera pecado, él no pecó, él no está en la lista de los que pecaron que nos presenta este mismo capítulo. Sin embargo, al igual que Esdras, se identificó con el pecado del pueblo diciendo, nosotros hemos pecado. O sea, hubo una confesión, pues, de pecado. No solo una convicción de pecado, sino una confesión de pecado. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado, ¿y qué? Y se aparta, alcanza misericordia. Misericordia. Así que el arrepentimiento también cubre esa tercera fase, que es apartarse del pecado. Y hermanos, eso era lo que procedía en ese entonces. Y en los versos siguientes vamos a ver que se tomaron las medidas necesarias, dramáticas, para apartarse del pecado. Ellos lo hicieron, gloria sea al nombre del Señor. Mis amados, el arrepentimiento así debe ser. Convicción de pecado, dolor, carga, vergüenza por lo que hemos hecho de veras. Confesión del pecado. Y a propósito, es bueno pasar el rato colorado, porque muchos dicen que yo ya confesé, ya se lo confesó a Dios, pero nadie lo sabe. No, hay que ir con el líder y decírselo, o la persona indicada para ministrar, que siempre hay en la iglesia personas que los pastores han delegado para que ministren. La confesión, hermanos, es muy importante. Digo esto porque muchos están en adulterio y ya se lo confesaron a Dios, pero yo no sé cómo explicarlo, y siguen con sus privilegios, pues. Y ellos necesitan un tiempo de disciplina. De eso es otro seminario, es otro curso. Gloria al Señor. Pero hermanos, hay esperanza entonces para los reincidentes siempre y cuando cumplan con el requerimiento inevitable de un verdadero arrepentimiento. Santiago, como ya mencioné, esto no lo he mencionado, pero Santiago dice que su misericordia, hermanos, triunfa sobre el juicio. Su misericordia triunfa sobre el juicio. Eso sí, hermanos, el pastor Bailey es muy enfático en su libro y dice que no debemos cruzar la línea, dice él usa esas palabras. Cuidado con cruzar la línea como lo hizo Esaú. Pablo dijo
que Esaú, ahí mire en el capítulo 12 y versículo 17, Pablo parafraseando dice que Esaú pasó la línea. No tuvo oportunidad, hermanos, de arrepentirse porque deliberadamente menospreció y se burló de la primogenitura. Así que cuando quiso la bendición de primogénito, aunque la procuró con lágrimas, no pudo alcanzarla. Sus lágrimas fueron por querer alcanzar la bendición o por no haberla podido alcanzar. No fue por arrepentimiento, ¿entienden? No fue por arrepentimiento. Cuidado entonces, hermanos, de no cruzar la línea. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10 y verso 26 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire qué tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, en el verso 3 vemos que Secanías propone un pacto ante Dios de despedir a las mujeres extranjeras con sus hijos. Una medida realmente dramática. Secanías dice: hay esperanza, y lo que vamos a hacer es despedir a las mujeres extranjeras y a sus hijos. Esto es algo tremendo. Veamos qué es lo que dice ahí en el verso 4. Levántate, porque esta es tu obligación, le dice a Esdras, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. O sea, él propone y dice: mira, Esdras, lo que hay que hacer acá es despedir a todas las mujeres con los hijos, pero hazlo tú porque es tu obligación, es tu responsabilidad, eres tú el líder. En realidad, hermanos, a mi gusto, Esdras necesitaba estas palabras. En su oración que Esdras hizo, como estuvimos leyendo, vemos como que Esdras ya había llegado a un tope, como que ya se había rendido y ya no sabía realmente qué hacer. Gracias a Dios que vino la palabra oportuna de Secanías y le dice a Esdras realmente lo que de parte de Dios había que hacer. Gloria al Señor. Amén. Así que gracias a Dios por los sabios Secanías de hoy, que Dios está levantando, que hay veces nos exhortan a los pastores de una manera piadosa para que nosotros también sepamos qué hacer en situaciones donde ya nosotros mismos no sabemos qué hacer. Muy bien, en el versículo 5, vemos a Esdras responder a la exhortación y se levanta a juramentar a los sacerdotes, levitas y a todo Israel para tomar acción. Así que Esdras responde a la exhortación que le está haciendo este varón de Dios, Secanías, y empieza a tomar acción en el asunto. Dice ahí: juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos estuvieron de acuerdo. Ellos juraron también. El verso 6 vemos que Esdras, de la tristeza, hermanos, se aparta a la recámara de un hombre llamado Joanán, hijo de Eliasib, a buscar a Dios en ayuno. Así como los sumos sacerdotes, hermanos, llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel en el pectoral del efod, acá cerca del corazón, así también Esdras llevaba al pueblo en su corazón. Y antes de tomar la acción, lo que hizo él es retirarse a orar en ayuno. Hermanos, ninguna acción, por urgente que sea, debemos tomarla precipitadamente. Hermanos, siempre hay tiempo
por mucho que la situación sea difícil, siempre hay tiempo para orar, siempre hay tiempo para ayunar, para buscar a Dios y pedir su dirección, su asistencia, su aprobación en lo que vamos a hacer. Esdras buscó privadamente a Dios antes de tomar acción en esta situación de veras tan pero tan delicada. En los versos 7 y 8 vemos que se convoca a todos los hijos del cautiverio para reunirse en Jerusalén. Y el que no respondiera, esto es interesante, al llamado en 3 días se le confiscarían sus bienes y serían expulsados de la congregación de Israel, del pueblo de Judá, si ellos no respondían. Ahora, alguien podrá decir, pero esto sí ya se está pasando Esdras, ¿verdad? No, la verdad es que recuerden ustedes que Artajerjes le dio a Esdras la autoridad para formar prácticamente un gobierno interno dentro del pueblo de Judá, ¿entiende? Y él sencillamente estaba tomando las acciones que ya el rey Artajerjes le había autorizado a dar. Muy bien, en el verso 9 vemos que todos, hermanos, gracias a Dios, respondieron. Los líderes ya habían juramentado y habían dicho que sí, pero ahora vemos que todo el pueblo respondió. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y temblando por otra situación también, y a causa de la lluvia. 2 situaciones estaban pasando ahí. Ellos estaban temblando por la decisión que se iba a tomar y se iban a separar de sus mujeres paganas ellos, pero también estaban temblando porque tenían frío. Estaba lloviendo de una manera tremenda. Aquí vemos, hermanos, estos detalles. Yo creo que son importantes, no están escritos por gusto, pues. El temor de Dios había sobrecogido indudablemente al pueblo que estaba ahí porque estaban temblando. Y esta gran lluvia que estaba ahí, de alguna manera, esto resulta profético. Esa palabra lluvia tiene que ver con llover violentamente. Esa palabra lluvia es aguaceros, pues aguaceros. Y muy pronto, hermanos, en estos postreros días que estamos viviendo, vendrá la lluvia tremenda tardía, ¿verdad? La lluvia de avivamiento sobre su iglesia, y eso va a ser algo glorioso. El temor de Dios también va a venir en su iglesia por eso, por ese avivamiento. Recordemos que el espíritu del temor de Dios es uno de los 7 espíritus de Dios que nos presenta Isaías 11:2, y esas 7 unciones van a estar fluyendo de una manera grande en el avivamiento. Pero hermanos, el asunto es que solo bajo una visitación y una unción de esa magnitud, ¿entiende?, se podía realizar un acto tan complicado, hermanos, como era la separación de los matrimonios mixtos. ¿Entiende? Y así va a suceder también, hermanos. Solo bajo las condiciones estas se pueden tomar medidas de esta naturaleza. Algunos teólogos creen que en el avivamiento postrero, muchos del pueblo escogido de Dios tomarán la decisión de separarse de sus cónyuges para poder agradar y servir al Señor sin las limitaciones que un matrimonio mixto o un segundo matrimonio les dan. Por supuesto, no para volverse a casar, ¿verdad?, sino para servir al Señor solos, porque eso les estorba ministerialmente a ellos. Hoy por hoy hay muchos hombres y mujeres temerosos de Dios que ya han tomado esa medida.
Particularmente conozco algunos que ya han tomado esa medida, pero es evidente que en los tiempos de avivamiento, hermanos, hay mucho más gracia para tomar esa clase de medidas que no son nada fáciles. Y yo no estoy animando a nadie a hacer una cosa semejante. Quiero dejar claro esto. Esto lo tiene que hacer el Señor, y seguramente en los días de avivamiento habrá gracia para eso, porque las condiciones van a ser propicias para eso. Gloria al Señor. Es que, hermanos, cuando el avivamiento venga, la prioridad va a ser 100% el Señor. Y aquellos que estén viviendo en situaciones conyugales incómodas y que les están estorbando de alguna manera ministerialmente, se van a hacer eunucos por causa del reino de los cielos, como Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 19 y versículo 12. Pues hay eunucos, dijo Cristo, y esto lo habló con el tema del matrimonio. Usted solo tiene que leer el contexto. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos, mire lo que ahí dice, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabras de Cristo. El que sea capaz de esto, que lo sea. ¿Saben? Dios tiene palabras maravillosas para sus eunucos por causa del reino de los cielos. Isaías 56 dice: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escogen lo que yo quiero, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, no nos equivoquemos, no es lo mismo, hermanos, un matrimonio mixto que se formó porque un cristiano se casa con un no converso, que cuando los dos eran no conversos y en el camino uno de ellos se convierte al Señor. ¿Entiende? No nos equivoquemos, eso es muy diferente. En esos casos, Pablo recomienda, ¿qué es lo que recomienda Pablo? Tratar de ganarlos para el Señor. Así dice 1 Corintios capítulo 7 y versículos 12, 13. Mire lo que dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y mire lo que dice el versículo 16: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Así que no confundamos aquello con esto otro. Estos no conocían al Señor, uno se convirtió al Señor y el otro no. Son matrimonios mixtos. El convertido debe tener misericordia y tratar de ganar su cónyuge para el Señor. Estos casos que se mencionan aquí son diferentes, hermanos, entonces a los tiempos de Esdras. Aquí Pablo se refiere entonces a aquellas parejas que, siendo ambos no creyentes, uno de ellos se ha convertido al Señor. Y estos tenemos que orar por ellos para que lleguen al Señor. Aleluya. Muy bien, sigamos. En los versos 10 y 11 vemos a Esdras tomar la sartén por el mango. A tomar finalmente la dura acción. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y como ya mencioné, hermanos,
Cuando fluye el espíritu de arrepentimiento y el temor de Dios, cuando hay avivamiento, pues, la respuesta de las personas no se hace esperar. En los versos 12 al 14 vemos que la respuesta del pueblo fue positiva, fue excelente. La única petición que ellos tuvieron es que por ser demasiados los que habían cometido ese pecado y por causa también de las torrenciales lluvias, se les permitiera regresar mejor a sus ciudades y que fueran llamados por turnos. Todos los que habían cometido esa transgresión, ¿verdad? Para ser juzgados, pues ese asunto, esa limpieza que se requería ahí en el pueblo, no iba a durar 1 o 2 días, esto iba a durar mucho tiempo. Así que esa fue la petición que el pueblo hizo, y yo creo que les daba un poquito de oportunidad para despedirse de sus mujeres. Muy bien, el verso 15 vemos que solamente un tal Jonatán y un tal Asaías, apoyados por unos malos levitas ahí, llamados Mesulam y Sabetai, se opusieron. Solo ellos fueron los que se opusieron. Bueno, siempre hay pelos en la sopa, ¿verdad? Siempre hay gente que definitivamente va en contra de la corriente. En los versos 16 y 17 vemos que efectivamente el proceso, hermanos, de limpieza duró bastante tiempo, duró 3 meses, pero hermanos, valió la pena. Mis amados, estamos viviendo espiritualmente días similares a los de Esdras, y cuanto antes tomemos nosotros medidas drásticas en el asunto de la inmoralidad en el matrimonio, mejor. No permitamos, hermanos, que la impureza moral invada nuestras vidas y nuestras iglesias. ¿Saben? Para vergüenza de 113 implicados en este terrible pecado, sus nombres quedaron registrados en la Biblia. Para vergüenza de 113 implicados, sus nombres quedaron registrados ahí en la Biblia. Y peor aún, entre todos esos nombres, el nombre de 17 sacerdotes y el nombre de 10 levitas, incluyendo cantores y porteros, también quedaron anotados aquí para la posteridad. Mis amados, como ya dijimos, en el día del juicio también se van a abrir los libros. También se van a abrir los libros y todos seremos juzgados de acuerdo a lo que ahí está registrado. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos finalmente al libro de Nehemías. Gloria al Señor. El libro de Nehemías, y vamos a ver, primero Dios, el tercer regreso a Jerusalén bajo su liderazgo. El tercer regreso a Jerusalén bajo su liderazgo. Como ya dijimos, hermanos, al igual que los otros protagonistas de este tiempo, de esta era de la restauración, Nehemías es también, como Isaías 62:3 dice, corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Aleluya. Saben, aunque no se dice, es muy probable que Nehemías perteneciera a la tribu de Judá. Nehemías es reconocido como un hombre de oración, de acción y de devoción al deber. Y lo estaremos viendo en la medida que avancemos. Particularmente yo he tenido especial admiración por Nehemías. Y por alguna razón, hermanos, que solo Dios sabe, generalmente cuando Dios me ha hablado a través de los ministerios proféticos, se me ha asociado con este maravilloso personaje, sin yo merecerlo, por supuesto. Esto para mí se ha convertido en un verdadero reto
y me ha hecho estudiar de una manera minuciosa, concienzuda a este hombre de Dios, este tremendo hombre de Dios. Nehemías tenía una posición muy, pero muy importante en el reino persa. Él era nada menos que el copero del rey Artajerjes. Y los coperos de los reyes en aquel entonces actuaban muchas veces como sus consejeros incluso. El tener Nehemías un cargo como este, hermanos, en el gobierno persa, nos da una idea de la posición que algunos de los judíos habían llegado a alcanzar en el cautiverio. Ya vimos cómo Esdras estaba tan bien recomendado y apoyado por Artajerjes, y ahora vemos a Nehemías metido en el mismo palacio. Adelante, en el capítulo 5, que seguramente no vamos a llegar hasta ahí, vemos que Nehemías era un hombre muy pudiente, muy rico, muy rico. Ahora, el trabajo de los coperos, hermanos, era un trabajo realmente honroso y a la vez un trabajo muy, pero muy delicado. Los coperos debían ser personas muy confiables para el rey, pues virtualmente la vida de los reyes dependía de los coperos. Y la razón era que con frecuencia los reyes en ese tiempo eran envenenados cuando tomaban vino. Así que la labor de los coperos no se limitaba a servir el vino. Ellos tenían que probar primero el vino. Así que si alguien se iba a morir, era el copero, ¿verdad? Y cuando ya lo habían probado, entonces le servían al rey el vino. Nehemías condujo, como ya hemos dicho, Nehemías condujo el tercer retorno a Jerusalén en el año 444 antes de Cristo. Recordemos que 92 años antes de este tercer retorno bajo Nehemías, Zorobabel dirigió el primer retorno en el año 536 antes de Cristo. Y como sabemos, la misión principal de Zorobabel fue reconstruir el templo. Pero unos 13 años o 14 años antes de este tercer retorno de Nehemías del 444, Esdras dirigió el segundo retorno en el año 458. El propósito principal en este segundo retorno fue la restauración del culto a Dios, la alabanza y la adoración, como ya lo estuvimos viendo. Y es interesante que Nehemías no participó, fíjese, en esa reciente segunda expedición de Esdras. La verdad es que Nehemías providencialmente permaneció todavía en Babilonia, pues Dios lo tenía reservado a él para usarlo de una manera preciosa en una tercera expedición de regreso a Jerusalén en el año 444. Y su misión principal sería la reconstrucción de la ciudad y los muros de Jerusalén. El altar ya estaba reconstruido y el templo ya estaba reconstruido, pero todavía los muros no estaban reconstruidos y la ciudad. Nehemías, como los anteriores líderes, también nació en el cautiverio. Una vez más, entonces, Dios nos muestra que para sacar personas de la cautividad debemos nosotros antes haberla experimentado por nosotros mismos. Cristo dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Amén. Lo que recibisteis de gracia, dad de gracia. En otras palabras, nosotros estuvimos bajo esas situaciones de enfermedad, de malos espíritus, etc. Entonces ahora podemos extendernos hacia aquellos que tienen ese cautiverio. Nehemías significa Dios consuela, Dios consuela. La verdad es que Nehemías nació para traer consolación. Él trajo consolación
al pueblo. Él fue un verdadero restaurador, un verdadero reparador, remendador, podríamos decir. Remendador, restaurador. Como los hijos de Zebedeo que ya mencionamos, ¿se recuerdan? Juan y Jacobo. Pedro era pescador y Dios lo usó para ganar almas en el día de Pentecostés y también en el 10 de los Hechos, ¿se recuerdan? Judíos y gentiles. Pablo en lo natural hacía tiendas y Dios lo usó para edificar la iglesia, pero Juan era el que remendaba las redes. Y de alguna manera Nehemías tenía un ministerio similar. Gloria al Señor. Muy bien, capítulo 1. Capítulo 1. Desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 7 y versículo 5, tenemos unos relatos autobiográficos que se conocen como las memorias de Nehemías. Las memorias de Nehemías. Por eso empieza diciéndonos el verso 1 de esa manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. E inmediatamente, hermanos, después nos empieza a relatar este primer capítulo y estos primeros versículos, que en el mes de Quisleu, o sea, entre noviembre y diciembre, estando él en Susa, la capital del reino, que era la residencia de los reyes persas en el invierno, en el año 20 de Artajerjes, o sea, 13 años después de la segunda expedición bajo Esdras, les preguntó a unos varones que habían regresado de Judá sobre el estado de los judíos que estaban allá y cómo estaba Jerusalén. Eso es lo que básicamente vemos en esos versos. El reporte de ellos fue el siguiente: y me dijeron, dice ahí, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Después de leer esta respuesta, hermanos, entendemos por qué estas personas se habían regresado. La situación allá estaba bien complicada. Pero, hermanos, de ninguna manera nosotros podemos justificarlos a ellos. Aunque las condiciones de Jerusalén no eran nada buenas en esa época, ellos no debieron haber regresado de donde salieron. Es triste, pero un gran porcentaje de aquellos que Dios rescata del pecado y del cautiverio, cuando vienen las luchas, sencillamente no soportan y retroceden. Esto le sucedió una y otra vez a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos todo el tiempo estaban deseando en su corazón todo lo de Egipto. Estaban recordándose, por ejemplo, de la comida de Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, y decían palabras como estas: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso lo vemos acá en Números 11:5 y en Números 14:4. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice? Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, ¿por qué estaban ellos en esa situación tan deplorable, al grado que se estaban regresando? ¿Será que Dios los había sacado de Babilonia para hacerlos sufrir allá en Jerusalén y en Judá?
de ninguna manera, eso no es posible. El problema eran ellos mismos. La bendición no estaba sobre ellos sencillamente porque ellos no estaban honrando a Dios con sus bienes. Y aquí vemos en escena a otro de los profetas de la restauración que les dijo la causa. Ellos estaban así porque no estaban diezmando y ofrendando. Ya vimos algo de lo que dijo Malaquías con respecto a los matrimonios mixtos y a los divorcios y nuevos casamientos. Pues bien, Malaquías también habla con respecto al tema del dinero. Ellos no estaban diezmando y ofrendando. Precisamente en esa época profetizó Malaquías. Ellos estaban así por eso. A estas alturas, fíjese bien lo que voy a decir, 92 años después de la primera expedición y 13 después de la segunda expedición, ellos ya estaban bien establecidos, hermanos. Ellos ya estaban bien establecidos en su tierra y a esas alturas ellos ya debían estar ofrendando y diezmando, y la verdad es que no lo estaban haciendo. Y por eso es que no había bendición y prosperidad allí en Jerusalén. Por eso dice la escritura famosa 3 de Malaquías, verso 7 en adelante, ¿verdad? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, etcétera, etcétera. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y mire qué terrible, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mercado, probadme en eso. Y ustedes conocen lo que sigue diciendo. Él dice, yo voy a reprender por vosotros al devorador, y todo lo que sigue diciendo más abajo. Así que Jerusalén estaba como estaba porque ellos no estaban honrando a Dios con sus bienes, con sus diezmos, con sus ofrendas, cosa que Dios les había dicho a través del profeta Malaquías, pero ellos no estaban haciendo caso. Gloria al Señor. Muy bien, en el verso 4 vemos que Nehemías, al oír ese informe, al oír cómo estaba Jerusalén, se quebrantó y se sentó a llorar. Hizo duelo por algunos días, ayunó, oró, y en los versos 5 al 9 vemos otra oración realmente fabulosa de la Biblia. Nehemías en esta oración hizo también lo que hicieron los otros grandes, como Moisés, Samuel, Daniel y el mismo Esdras que acabamos de ver. Se puso en la brecha y entre otras cosas confesó los pecados del pueblo. Mire lo que dice ahí el verso 5 en adelante. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, mire, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire cómo se identifican ellos con el pueblo, aunque ellos no estaban pecando. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y después, hermanos, de confesar estos pecados, Nehemías cita Deuteronomio capítulo 28 y verso 46. Pero no vamos a ir ahí porque él lo cita, no exactamente igual, pero dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, dice el verso 8. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero inmediatamente continúa en su oración diciendo en el verso 9 lo siguiente. En el versículo 9, él cita hábilmente la promesa de restauración.
Esa la vemos en Deuteronomio 30, versos 2 y 3, pero la leemos aquí en Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria al Señor. Y en los versículos 10 y 11 vemos a Nehemías continuar y concluir su oración pidiéndole a Dios, hermanos, que le diera gracia delante del rey Artajerjes, pues como veremos, le solicitaría permiso para ir a restaurar los muros de Jerusalén. Ahora creo que Dios nos está mostrando algo acá. Aquí se nos está mostrando un precioso patrón de oración que nosotros debemos realmente imitar. Aquí vemos que Nehemías se acerca a Dios, en primer lugar, hermanos, con ruego. Él ruega, no exige, él ruega a Dios. En segundo lugar, él confiesa y se identifica con los pecados del pueblo. En tercer lugar, él le recuerda a Dios sus promesas, pero con respeto. Le recuerda a Dios sus promesas, no le exige, solo le recuerda sus promesas con respeto. Gloria al Señor. Y en cuarto lugar, vemos que le pide su gracia, le pide su gracia. Amén. Bendito su nombre para siempre. Vamos ahora al capítulo 2 de Nehemías. En este capítulo vamos a ver la petición que Nehemías le hace al rey Artajerjes y también el tercer retorno, la tercera expedición bajo su mando. Gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán. Sucedió en el mes de Nisán. Esto era, como ya sabemos, el primer mes. O sea, hermanos, 4 meses después de haber oído el reporte que le dieron acerca de la situación terrible de Jerusalén. El reporte se lo dieron a él en el mes de Quisleu, que es entre noviembre y diciembre. Pero aquí se está hablando de que en el mes de Nisán, o sea, entre marzo y abril, o sea, 4 meses después sucedió esto. Así que una vez más, hermanos, se nos está confirmando la serenidad que deben tener los siervos de Dios. Nehemías oyó el reporte, pero no se precipitó. Hasta 4 meses después, él solicita al rey permiso para ir a restaurar los muros. Él no se precipitó. Probablemente él esperó el turno que como copero tenía para servir el vino. Él esperó el tiempo de Dios. Y sigue diciéndonos, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Independientemente, hermanos, que el vino nos habla de gozo en la Escritura, en aquel entonces, cuando los súbditos del reino estaban cerca del rey, siempre debían estar sonrientes, siempre debían sonreír. Si ellos no sonreían, estaban sugiriendo de alguna manera insatisfacción con el reinado, con el rey, con su gobierno. Esto, por supuesto, los ponía
en riesgo de perder la vida. Imagínense los coperos, que estaban todavía más cerca y que estaban todo el tiempo con el rey. Jamás ellos debían presentarse al rey o delante del rey con un rostro triste para servirle el vino. Y si a esto añadimos que parece ser, por lo que aquí se intuye en este verso 2, que Nehemías era un hombre muy alegre, por lo que él confiesa acá que nunca había estado triste delante del rey. Con razón Nehemías tuvo gran temor, pero la verdad él no pudo ocultar su pesar, su tristeza, su dolor por lo que estaban viviendo sus hermanos allá en Jerusalén. Aquí vemos que cuando el rey vio triste a Nehemías, de alguna manera le reclamó, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Mis amados, yo creo que esa es una buena lección para todos nosotros. ¿Cuántos estamos contentos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Por el amor de Dios, entonces, presentémonos delante de Él con rostros más gozosos, con rostros más gozosos. Por supuesto, debo traer balance a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay veces que debemos llorar y clamar delante de Él, no porque no estemos de acuerdo, ¿verdad?, con su reinado, sino porque nos sentimos indignos de Él por nuestros pecados o por las cargas que nosotros llevamos. Pero en términos generales, hermanos, nuestro Dios es un buen Dios, es un buen Rey, maravilloso Rey, y debemos estar siempre gozosos delante de Él. Digo esto porque sé de personas, hermanos, que de veras parece que no están disfrutando la vida en Cristo. Y hay iglesias, hermanos, que solo llamen lamento y llorar y llorar y llorar y nada de gozo, como que el Señor no fuera bueno. Muy bien, en el verso 3 vemos que Nehemías le dice al rey que se encontraba triste por la situación en que se encontraba Jerusalén. Y saben, esto nos sucede con frecuencia. Cuando vemos, hermanos, muchas veces la condición en la que se encuentran algunas iglesias, quizá que nosotros conocimos muchos años antes, y había en ellos, en esas iglesias, gran despertar, gran avivamiento, ¿verdad? Pero ahora ya nada que ver, es otra condición en esa iglesia, y nos sentimos muy cargados por esos hermanos que un día tuvieron avivamiento y ahora no, o por esas iglesias que un día tuvieron avivamiento y ahora no, o por esos continentes que tuvieron avivamiento como Europa y ahora no, ¿entiende? Eso es tremendo y eso carga nuestro corazón. Amén. El verso 4 vemos que el rey pregunta a Nehemías: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Y a Nehemías no le queda más que hacer una oración relámpago, una oración relámpago a Dios. Dice que entonces oró al Dios de los cielos, oré al Dios de los cielos. Pregunto, ¿cuántas veces nos ha tocado hacer así esa clase de oraciones porque no tenemos oportunidad de hacerlo de otra manera, ¿verdad? Así que tenemos que hacer, mandarle mensajes instantáneos a nuestro Dios. Y Él, que es fiel, hermanos, nos da la sabiduría y nos responde y nos dice justo lo que nosotros debemos hacer o decir. La verdad es que Nehemías seguramente por esos 4 meses había hecho oraciones y oraciones largas, ¿entiende? Por esta situación, porque vimos que él estaba pidiendo la gracia para que cuando se presentara al rey, ¿verdad? O sea que él oró mucho, pero ahora delante del rey
el rey le hace una pregunta y su oración no podía ser larga, tenía que ser una oración rapidita porque la respuesta se la estaban pidiendo para el momento. Así que le manda un telegrama, ya es obsoleto, ¿verdad? Un WhatsApp, un mensajito, ¿sí? Al Señor. Amén. Y saben, gloria a Dios, Nehemías recibe la palabra de Dios, recibe el rema de Dios. El verso 5, vemos que Nehemías le pide ser enviado a Judá a reedificar la ciudad. En el verso 6 vemos que cosas realmente interesantes. En primer lugar, vemos el aprecio del rey hacia Nehemías. Prueba de ello es que quería conservarle cerca de él. Eso se deduce cuando le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? O sea, no te estoy dando de una vez, ¿verdad? Nehemías, hermanos, era definitivamente muy apreciado por el rey. Por eso lo quería conservar con él. En segundo lugar, vemos que evidentemente, como ya les mencioné, Nehemías recibió de Dios la respuesta en esa oración express que le hizo al Señor. ¿Por qué? Porque él le señaló el tiempo. Él le señaló el tiempo a el rey Artajerjes. Quiere decir que Dios le respondió y le dijo el tiempo, cuánto tiempo iba a estar él en Jerusalén reedificando los muros. Así que le agradó al rey enviarlo, pues él le señaló el tiempo. Hermanos, la verdad es que Nehemías fue un hombre de mucha oración, No vamos a ir a todas estas escrituras, pero esas escrituras que ahí están, hermanos, Nehemías capítulo 1, versos 4 al 11, Nehemías 2, 4, Nehemías 4, versos 4, 5 y 9, Nehemías 5, verso 19, Nehemías 6, 9 y 14, Nehemías 13, 14, 22, 29 y 31. Ahí vemos a Nehemías hacer largas oraciones y oraciones cortísimas, ¿entiende? Pero Nehemías era un hombre de oración, un tremendo hombre de oración. Gloria al Señor. En los días de la restauración que estamos próximos a experimentar, la oración, hermanos, será determinante. En tercer lugar, vemos que se nos dice que agradó al rey. Mire lo que dice: enviarlo. Agradó al rey enviar a Nehemías. Mis amados, nunca nos autoenviemos. Dejemos siempre que sea nuestro rey quien nos envíe con agrado, aleluya, a hacer su obra. Que él esté agradado y que él nos envíe a hacer su obra. En cuarto lugar, vemos que la reina estaba allí presente. ¿Ya se fijaron? Dice ahí: y la reina estaba sentada junto a él. Cuando Nehemías hizo la petición al rey Artajerjes, dice que la reina estaba sentada junto a él. Esto es algo muy raro en esos tiempos. Y algunos teólogos afirman que esta reina era Esther. Realmente Esther no fue esposa de Artajerjes. Artajerjes fue el hijo de Asuero, el esposo de Esther. Y algunos teólogos piensan que esta era Esther, la que estaba allí. Si esto es cierto, hermanos, definitivamente su influencia fue determinante para que Nehemías se le concediera el permiso de subir a Jerusalén. Recordemos, el favor de Dios estaba con el pueblo de Israel.
En los versos 7 y 8 dice que Nehemías le pidió al rey cartas para los gobernantes de la región de más allá del río Éufrates, para que lo dejaran pasar a Judá. Y también solicitó una carta para el guarda de los bosques del rey llamado Asaf, para que le proporcionara madera para la obra de restauración. Y sigue diciendo el verso 9 lo siguiente: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Leí esto porque, hermanos, es interesante que a Nehemías sí se le proporcionó la asistencia de una escolta en su viaje, mientras que Esdras no se atrevió a pedir una escolta para que lo protegieran en su viaje, porque le dio vergüenza, porque le había testificado al rey que Dios era su protector. ¿Se recuerdan de eso, verdad? El punto acá que yo creo que podemos aprender es que nosotros debemos ser guiados por Dios en cada situación particular. Esdras no pidió escolta porque así sintió del Señor, y Nehemías sí pidió, o le dieron escolta y él no la rechazó, ¿entiende? Porque así sintió del Señor. ¿Y qué le parece? Al igual que sucedió con Zorobabel unos 90 años antes, y como sucedió con Esdras unos 13 años antes, el enemigo volvió a dar señales de vida. Dice el verso 10: pero oyéndolo Sambayat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Qué tremendo.